Y cuando uno tiene un buen amigo que, bueno, es un gran periodista, un hombre con mucha experiencia, que es un activista del periodismo y mucho más, uno le puede preguntar de la manera más simple, como en un café, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y así voy a comenzar. Querido Enrique Zimmerman, ¿me puede explicar qué pasa en Israel porque cada vez entiendo menos? ¿Estás ahí, Enrique? Es un problema de todos nosotros, no es el tuyo solo. Ah, bueno, me Eh, siento acompañado por lo menos. no estés solo, no estés solo. Es realmente, estamos en medio, Miki, de la Segunda Guerra de Independencia de Israel. Yo creo que estamos en un momento probablemente el más delicado desde 1948, en el que tenemos 7 frentes abiertos, en el que tenemos, por un lado, amenazas importantes, pero por el otro, oportunidades impensables hace nada, hace 3, 4 años. Y, y es increíble porque lo frustrante de todo esto es que querríamos poder aprovechar las cosas y poder adelantar y poder dar un paso adelante y no sé si va a ser posible en este momento, con esta situación, con esta composición del gobierno. No estoy seguro de nada. Te diré por qué mi inusual pesimismo, porque yo no sé si ya se fue publicado o no, pero jamás ha dicho que no a la propuesta israelí. Ujú. Y eso complica todo. Yo no sé si es un no definitivo o no, o si es un no oficial ya, pero mis fuentes me dicen que hay un no y de hecho la reunión del gabinete israelí fue postergada por eso. Lo que aquí ocurrió es un dramón de telenovela. El viernes por la noche, durante Ulpan Shishi, que es el programa con más audiencia de la televisión israelí, visto por millones de personas, tenemos, de repente irrumpe el presidente Biden y dice, después de que había dado una entrevista a Time Magazine, en la que decía que Netanyahu intenta postergar el final de la guerra para poder, por cuestiones políticas personales, para tener más supervivencia política. De repente él sale y dice que Israel, que Netanyahu hizo una propuesta sin precedentes a Hamas, lo que es verdad, pero era Shabbat y los ministros ultraderechistas religiosos oficialmente no se enteraron hasta la salida de Shabbat. Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Y no hubo reacción durante 24 horas. Pero nos dimos cuenta que Biden viene y dice, Netanyahu me propuso A, B, C, D para liberar los rehenes. Y tenemos que hacerlo. Y contamos con él y le felicitamos por haberlo hecho. De repente, como que le quiere pillar y que no se le escape y no dé un paso atrás después de esta propuesta. Y lo que hemos visto es que Motzei Shabbat, como era de esperar, Smotrich y Ben-Gvir empiezan a amenazar y dicen que si Netanyahu para la guerra, ellos se van, se quedan sin gobierno. Y, y claro, de repente las malas lenguas dicen lo único que puede salvar al gobierno es Sinwar, el líder de Hamas, que diga que no. Y eso es lo que está pasando en este momento. Que aparentemente Sinwar está diciendo que no a esta propuesta y está condenándonos a todos a un incremento de la guerra. En este momento hay batallas muy serias en Gaza y me temo que esto puede tener reflejo también sobre el norte del país, porque si se acabara en el sur, se acabaría en el norte. Y me temo, Miki, que me dijiste que es una charla entre amigos. Me temo que no tengamos demasiados rehenes vivos en este momento.
Mm. y que Sinwar no quiera renunciar a aquellos que tiene a su alrededor en los túneles que son su seguro de vida. Ahora, Enrique, parecía por un lado que Israel está entrampado, ¿no? En un lugar donde no puede moverse de una realidad tan difícil. Pero por otro lado, esta negativa del Hamas en lo que ha trascendido tiene que ver con, bueno, la exigencia de alguna manera de que hay un cese definitivo de la guerra, que Israel dice, no, 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 vamos a acordar estos periodos que había planteado Biden, Netanyahu, Netanyahu, Biden, porque por otro lado, a lo que dijiste, la oposición de Netanyahu dijo que si llega a este acuerdo, lo va a respaldar, lo acompañaría incluso con la salida de Smotrich y de Ben-Gvir en términos de la extrema nacionalista derecha que quiere continuar a todo precio. Ayer escuchaba a Smotrich en declaraciones en el Día de Jerusalén, realmente, bueno, que son lo que son. Digo, uh, ¿cuál es o qué se sabe? ¿Es realmente que Israel dijo, no, estas son nuestras condiciones y que el Hamas dijo, nosotros no estamos dispuestos a estas condiciones? Sí, en general es eso, pero tienes razón en una cosa. Fíjate, jamás un grupo terrorista terrible, hay algo de que no se puede acusar y no puedes decir de ellos, y es que no sean coherentes. Ellos llevan desde el principio de la negociación diciendo lo mismo. Quieren dos cosas. Quieren el final de la guerra y quieren como aquel boxeador que está a punto de caer KO, que quiere salir del combate en sus piernas y continuar gobernando Gaza. Tan simple como es. Ni más ni Ese menos. es Sinwar. ¿Puede dárselo Netanyahu? Es verdad que mucha gente en el país, incluido las familias de los rehenes, dicen no queda más tiempo. Cada día hay más cadáveres de rehenes que aparecen. Ocuparnos de Hamas tenemos toda la vida. Además de que, como dijo Biden, Hamas recibió un golpe muy fuerte a pesar de todo y en este momento dice Biden, no tiene la capacidad para hacer un nuevo 7 de octubre. Es verdad que en las últimas horas, 4 hombres de Hamas intentaron infiltrarse en Israel, armados. Y según la información que yo tengo, su objetivo era o ocupar una base militar y matar muchos soldados o secuestrarlos, o entrar en algún poblado israelí cercano a la frontera y hacer lo mismo que hicieron el 7 de octubre, pero de esta vez con 4 hombres. 3 de ellos fueron muertos por el ejército, uno de ellos huyó de vuelta a Gaza. Quiere decir que aún tienen la audacia, la caradura de volver a intentar algo así. Lograron, hay 2 verjas que nos separan de Gaza, lograron cruzar una de ellas, la segunda no, pero se lograron acercar a Israel muchísimo. Y luego pensamos qué pasa en el norte. Hezbollah es mucho más sofisticado que Hamas. Si Hamas puede hacerlo, Hezbollah con más razón. Todo esto nos pone en una situación que yo realmente no recuerdo jamás, en décadas. Y por eso todo lo que haga el gobierno tiene que ser muy, muy cauto. Tiene que ser manteniendo los márgenes de seguridad. Tiene que ser que podamos devolver 150.000 personas que están viviendo en hoteles hace 8 meses, que puedan volver en un mínimo de seguridad a sus poblados en el sur y en el norte. Realmente lo que está ocurriendo en Kiryat Shmone, en Metula, en Hanita, son ciudades fantasmas, kibutzim fantasmas. No puede ser. Un Estado fuerte como Israel no se lo puede permitir. Tenemos que acabar con esta situación y devolver a nuestra población con seguridad a sus casas, a las fronteras. ¿Va a ocurrir o no? A mí lo que me duele, Miki, es que todo esto se mezcle con política interna. Yo creo que yo esperaría de nuestros líderes que separen totalmente la política pequeña, interna, su silla en el gobierno del interés nacional. Aquí lo que está en juego
es algo mucho más grande que el futuro político del señor X o del señor Y. Aquí lo que está en juego es el futuro del Estado de Israel. Y hace falta gente que venga con esta mentalidad y que diga, vamos a pensar en un futuro cercano, en el momento más delicado desde 1948, vamos a pensar en el interés del Estado, en el interés de casi 10 millones de israelíes. Vamos a hacer algo por ello, más allá de quién esté en el gobierno. Yo sería muy feliz que hubiese un gobierno de unidad nacional. No sé si es posible, pero ojalá fuese posible. Pero los extremistas no tienen lugar en este gobierno y no tienen lugar en una situación así. Enrique, sos alguien que conoce muy, muy en detalle todo. ¿Hay solución militar? Porque has hablado de, bueno, Gaza, todos ya sabemos, Hamás, 7 de octubre, y lo que se ha encontrado y lo que se sigue encontrando. Hezbollah, que es aún mucho más peligroso. Y la pregunta que uno se hace, porque también hay como un grado de, bueno, el ejército más potente del Medio Oriente y todo lo que conocemos, la pregunta es, ¿hay solución militar para lo que está viviendo hoy Israel? También hay solución militar, pero sola la solución militar no resuelve el problema. Sola es una aspirina para alguien que sufre de cáncer. Tenemos que añadirle una solución diplomática. Tenemos que crear aquí una infraestructura que permita que la muerte de cientos de soldados en los últimos meses no sea en vano. Y para ello hace falta pensar en las dos cosas. Hace falta pensar en la táctica, en cómo resolver el problema militar, en cómo ganar la batalla, y esto lo hemos hecho bastante bien en Gaza. Pero si no se hace nada más que esto, en el momento en que nos retiramos, ¿quién vuelve al lugar si no hay una alternativa? Jamás. Y jamás se vuelve a apoderar de los lugares que ya hemos supuestamente limpiado militarmente. O sea, no existe esto que dice Netanyahu, nitzajón muhlat, victoria total. Si tú quieres una victoria, tienes que añadir al lado militar, es muy importante, un lado diplomático, encontrar una solución para el día después, ver con tus aliados de la región quién puede finalmente reconstruir Gaza, reconstruir Cisjordania, para que nosotros tengamos la única cosa que realmente queremos. La única. Queremos una cosa, Miki, y es legítimo exigirla, seguridad, que no tengamos miedo que mañana nos hagan lo mismo que nos están intentando hacer en las últimas horas. Eso es impensable y para ello necesitamos de unirnos con aquellos, no es tan complicado, no es física nuclear. O sea, es simplemente llegar a un pacto y a acuerdos, con un brazo golpear a tu enemigo y con el otro crear coaliciones con aquellos que están dispuestos a ser parte de la solución. Y si es así, si fuera así, tenemos la posibilidad de que ocurra lo que quizás uno de los periodistas saudíes más influyentes me dijo hace 2 semanas en Riad, que todo empezó en el césped de los kibutzim de Israel, del sur de Israel, el 7 de octubre, pero eso puede acabar en el césped de la Casa Blanca con un acuerdo dramático, histórico entre Israel y Arabia Saudita. O sea, pero para que esto ocurra, hace falta que alguien trabaje más allá de apagar los fuegos, literalmente hablando, que hay en este momento en la Galilea, en la frontera del Líbano. Hace falta saber apagar los fuegos, pero hace falta impedir que vuelvan a haber otros fuegos, porque va a haber más hamsin, va a haber más calores, va a haber más situaciones de tensión y puede haber otros fuegos. Para ello necesitamos crear una coalición conjuntamente con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Francia, con Alemania y con los países árabes. La misma manera que se derrotó a ISIS en su momento con 75 países con la participación de Israel, hace falta hacer lo mismo aquí para desarmar a Hamas. Yo no creo que Hamas vaya a desaparecer totalmente. Lo temo desde el principio, pero sí que hay que desarmarles y darles un golpe militar que no se olviden de él durante años. Enrique, una de las cosas que logró el Hamas, porque ha logrado todas, es
romper la confianza. Y incluso en esos aliados con los cuales Israel ha logrado todo esto que estabas planteando, comenzando por este enfrentamiento entre la administración israelí, por decirlo así, y la administración norteamericana, con posturas abiertamente encontradas, y, por ejemplo, con Egipto, que hay que decirlo, bueno, es un acuerdo de paz, pero por otro lado, todo lo que se ha descubierto en Rafías, de los túneles que de Egipto ingresan a Gaza y que llevaron todo lo que llevan, digo, ¿cómo se hace cuando gran parte de la población israelí siente una desconfianza absoluta de esos aliados, de la administración de Estados Unidos, de los más cercanos, de Europa, con este nivel de antisemitismo? Esa alianza de que estás planteando, claro, necesaria, pero parecería tan difícil. Ocurrió el 14 de abril. Los vimos en funcionamiento a todos cuando Irán lanzó 60 toneladas de explosivos sobre Israel, el mayor ataque de la historia de la humanidad. Nadie lo hizo, ni los nazis, ni los rusos contra Ucrania. Es algo que nunca ocurrió. En 3 horas, 60 toneladas de explosivos sobre otro país. Y sin embargo, desde los jordanos hasta los saudíes que nos llamaron, no se lo digas a nadie, unas horas antes del ataque para advertirnos, hasta los bahrainis que pusieron sus pilotos en alerta, hasta los británicos, los americanos, los alemanes, que lucharon con sus pilotos sobre territorio jordano para impedir el ataque sobre Israel. Lo hemos visto en el terreno en el momento de la verdad. Lo que pasa es que hay bronca, como decís en Argentina. Hay dos tipos de gente contra nosotros. Hay sectores antisemitas que han salido del armario y que estaban allí, siempre lo fueron, pero que ahora salen con toda la verborragia, y contra esos no hay nada, absolutamente nada lógico. Miki, estuve dando conferencias en Bruselas después de Arabia Saudita. Los judíos me contaban que viene la policía, llama a las puertas de familias judías y les dice, saquen esto, se refiere a la mezuzá, de fuera y métanlo dentro. Y me contaban líderes de la comunidad en Bruselas que ellos borraron de los buzones de correo sus nombres para que no los ataquen. Estamos como en el 39, como en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Realmente hay cosas que son impensables. O me piden que me reúna con 40 parejas jóvenes de 30, 40 años con niños pequeños, todos judíos, chicos profesionales de un nivel altísimo, belgas, nacidos en Bélgica, crecidos en Bélgica, que me dicen, nos vamos. ¿Pero dónde nos vamos? Yo les dije, vengan a Israel. Y algunos vendrán a Israel, pero serán una minoría. Muchos no saben dónde irse. Y lo más impresionante es que yo los escuchaba a ellos y pensaba, estos están como sus abuelos, exactamente como nuestros abuelos, que no sabían dónde irse de Rusia, de Polonia, de los países árabes. Todo esto es una situación realmente tremenda. Pero al mismo tiempo, yo creo que la bronca viene también contra sectores de ultraderecha que hay en nuestro gobierno y que son sectores que tienen una función muy negativa y dan una imagen muy negativa a Israel. Yo me imagino que si ellos no estuviesen en el gobierno, algunos gobiernos del mundo tendrían una actitud distinta hacia Israel. Yo recuerdo épocas, Miki, en las que había otro tipo de gobiernos en Israel, no siempre gobiernos de izquierda, muchas veces gobiernos de derecha, pero con otros líderes, incluso con Begin. Y tú veías el cortejo de líderes mundiales que venían aquí o a Sharm el-Sheikh para reunirse con nosotros y hablar con nosotros. Ahora hay problemas, es verdad. En Egipto descubrimos decenas de túneles. Tenemos paz con el Egipto, que es entre un tercio y un cuarto del mundo árabe, 108 millones de personas. Yo firmo esa paz de nuevo ahora, aunque sea congelada. La alternativa es mucho mejor a una guerra con Egipto, que tiene un ejército que sería uno de los más grandes de NATO si estuvieran en NATO. O sea, yo prefiero esta situación, pero es verdad, alguien tiene que darle un buen bofetón al presidente Sisi y decirle, amigo, has metido la pata hasta la coronilla.
porque no se puede por bakshish, por dinero, por corrupción, mantener túneles con Hamas en Gaza y alimentar Hamas de armas, de misiles, hasta de Viagra, de todo, de vacas, de coches, todo esto viniendo desde Egipto para que algunos oficiales ganen una comisión y estén contentos y tranquilos. No, no es así que se hacen las cosas. Entonces yo creo que los norteamericanos en este momento les están llamando a la atención, al igual que llamaron la atención a Qatar por su apoyo a Hamas. Me parece que los israelíes que critican a Estados Unidos no saben lo que hablan. Yo creo que tenemos hoy a Biden, que es el presidente más pro-israelí de la historia de Estados Unidos. No creo que hubo jamás, ni Clinton fue tan próximo a Israel. Un presidente que vino aquí el día 20 de octubre. Un presidente que envió 2 portaaviones, que son 2 ciudades de la guerra para proteger a Israel, que amenaza a Irán y que amenaza a Hezbollah, que envía submarinos nucleares, que está en el Mar Rojo luchando contra los hutis que nos atacan con misiles balísticos, que está intentando conseguir para nosotros el acuerdo de paz más importante de la historia de Israel con Arabia Saudita. ¿Ese es un enemigo? ¿Ese es alguien al que puedes criticar? Hay diferencias de opinión. Metieron la pata más de una vez en estos 8 meses, pero en general, si miramos su política, yo no creo que haya habido ninguna administración más próxima a Israel, habiendo en Israel un gobierno que no es exactamente santo de la devoción de Joe Biden. La última, me quedaría horas, pero ha sido tan claro, tiene que ver con todo esto que estás diciendo de la interna israelí e incluso de reacciones en el mundo. Hay un mundo ingenuo, pero un mundo que es lo que es, donde el débil siempre parece que es el que hay que acompañar. Y la imagen que en el mundo hay es que el débil, claro, son los pobres gazatíes y los palestinos, y el fuerte y soberbio es Israel. Parte de lo que has dicho me parece que tiene que ver con esa postura también, ¿no? Nosotros podemos contra todo y vamos a enseñarles a todos cuando la realidad hoy es mucho más delicada que lo que aparenta ser lo que la gente entiende y los gobiernos incluso. Sí, pero no te equivoques. En el mundo árabe, ellos saben la realidad y ellos conocen la capacidad israelí. Lo primero que me preguntaron al aterrizar en Riad hace 3 semanas fue ¿cómo lograsteis parar 98% de los misiles lanzados por Irán? Misiles, drones, misiles balísticos, misiles de crucero. ¿Cómo lo hicisteis? Es increíble, es una cosa que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Ellos saben el poder tecnológico de Israel. Donde ellos no nos entienden es en el tema del sistema político israelí, porque desconocen la democracia, es algo que no existe en esta región del mundo, y no entienden las debilidades de las luchas internas, por ejemplo, hubo quien malinterpretara, los iraníes, las manifestaciones contra la reforma judicial, lo vieron como una debilidad, cuando en realidad no es exactamente una debilidad. Yo creo que es la fuerza de Israel, el hecho de que Israel continúa siendo un régimen democrático a pesar de todos los pesares y de todas las guerras. Sería mucho más fácil que hubiese una dictadura. ¿Viste aquellas imágenes de aquel tipo que se puso y dijo, un supuesto soldado, que luego se descubrió que no era nada soldado, que dijo que él recibía órdenes solo de Netanyahu, no del jefe del Estado Mayor, no del ministro de Defensa? Bueno, fue arrestado 1 hora después. Existe gente que les gustaría a lo mejor ver aquí una república bananera de una dictadura, pero no va a ocurrir, es contra nuestra naturaleza. Los judíos, ya sabes, 2 judíos, 3 opiniones, si no más a veces. Entonces yo creo que realmente a mí me parece que no es tan malo como a veces nosotros nos vemos a nosotros mismos, pero tenemos muchos problemas por delante. Tenemos que resolver muchas cuestiones. Tenemos en primer lugar, Miki, que devolver a nuestros rehenes, los que queden, vivos o muertos, a casa.
Tenemos que devolver a nuestros soldados del frente de combate, tenemos que reagruparnos y pensar cómo seguimos a partir de aquí. Yo espero que Hezbollah tenga la inteligencia de entender que una guerra contra Israel ahora es verdad, pagaremos un precio alto, pero ellos, Dios les proteja, porque lo que les espera a ellos no va a ser nada fácil. El Líbano va a quedar hecho un aparcamiento si Israel es atacado con misiles de gran exactitud sobre Tel Aviv o sobre Haifa. Y ellos tienen 150.000 misiles. Así que no va a ser nada fácil lo que aquí puede llegar a ocurrir. Yo espero que lo evitemos, pero para ello tienen que alejarse de la frontera y cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Si lo hacen, nuestra población puede volver al norte, la guerra por ahora puede parar en el sur, con la condición de que entren otros a controlar Gaza y no Hamás. Y esos otros pasan por Arabia Saudí, pasa por Egipto y pasa por la autoridad palestina. No nos queda otra alternativa y pasa por Estados Unidos. Tenemos la disposición de Estados Unidos, que en un momento determinado parece dispuesta a usar también a NATO dentro de Gaza. Todo esto hay que trabajar duro para ello. Y por eso vuelvo a lo que te dije al principio. No hay solo soluciones militares. Para que la sangre que se derramó en Gaza no sea en vano, necesitamos encontrar también soluciones diplomáticas. Necesitamos todo esto. En este país, Miki, tú lo conoces muy bien, pero quizás algunos de nuestros oyentes no lo conozcan. En este país hay una resiliencia interna que yo no he visto en ningún país del mundo. Y conozco muchos, y viví en muchos, y toqué en muchas culturas. Nunca vi una fuerza como la que veo aquí. Y yo estoy seguro que esto es más que suficiente para empezar un proceso de reconstrucción. Te dije al principio que estamos en la Segunda Guerra de Independencia, al igual que la primera, se acabará esta guerra y la reconstrucción empezará en ese momento. Y tal como Ben Gurión, el 8 de marzo del 49, 10 meses después de la Guerra de Independencia, dijo: señores, ganamos la guerra, en contra de todo lo que se pensaba. Pero la pregunta ahora es, ¿seremos capaces de construir un Estado? ¿Seremos capaces de construir casas, hospitales, colegios, carreteras, todo lo que es necesario para millones de judíos que van a llegar de todo el mundo aquí? Había 600.000 en total. Y se consiguió, y lo hicimos. Vamos a volver a hacerlo a otro nivel. Vamos a volver a ser aquel país del que muchos judíos del mundo están orgullosos. Será posible, pero hace falta un precio, hace falta mucho sacrificio, pero se va a conseguir, y hace falta que por fin dejemos los intereses partidarios de unos y de otros en segundo lugar, no digo en el quinto, en el segundo, pero pensemos ante todo en los intereses del Estado de Israel y del pueblo judío que está en la diáspora. Llegó el momento. Nada se puede agregar. Querido Enrique, siempre es un privilegio. Gracias por estos minutos y que esta segunda independencia de Israel necesaria llegue pronto, porque de eso se trata para evitar mucho del dolor que se está viviendo. Gracias y un abrazo. Espero que haya buenas noticias y solo te quiero decir una cosa y te lo recordaré cuando sea posible. Más pronto de lo que te imaginas, daremos buenas noticias. Hasta pronto. Amén. Un abrazo. Enrique Zimmerman, periodista, analista, activista, un hombre que vale la pena escuchar para ampliar la mirada y para comprender los desafíos que tiene hoy Israel.